La historia comienza presentándonos a un chico que se llama Masquedeus y que el día de hoy nos va a contar la verdadera historia de un hombre que vivió dejando un rastro de fuego en alguna parte de este mundo, en una isla que está rodeada por una corriente marina en particular, la cual engulle a todo aquel que se acerque. Una vez que alguien pisara este lugar ya no podría dejarla. Es por ello que llaman a esta isla como la hormiga león de los mares. Y esta misma isla, ubicada en East Blue, nuevamente encontró una nueva víctima. Y este chico solamente cerraba su libro, diciendo que no puede pensar porque tiene demasiada hambre y también su cabeza le da demasiadas vueltas, estando en la orilla del mar, ya que no ve ningún animal, ni siquiera un pez que pasa por aquí, y que debe admitir que no puede escribir ahora, recordando lo que había pasado hace varios años, recordando que era ese libro, ya que en ese libro mencionaba un lugar llamado Little Garden, una isla donde habitaban gigantes, y que ese mundo se encontraba más allá del mar. Y que él en ese entonces quería escribir algún día ese tipo de cosas, la historia de una aventura que impresionaría a todo el mundo, pero pensando que simplemente era un chico soñador en ese entonces y que ahora ni siquiera está cerca de volver ese sueño a realidad. Pero es en ese mismo momento algo caía del cielo, y es que era un chico que estaba sosteniendo un barco, mencionando que creía que por allá podría salpar hacia el mar. Pero al notar la presencia del otro chico se ponía un poco feliz, ya que él pensaba que estaba solo en esa isla. Deus al verlo estaba a punto de llorar, preguntándole que si acaso había venido para ayudarlo, pero el otro chico solamente se presentaba diciendo que se llamaba Ace y que mientras navegaba fue tragado por un ola y cuando despertó estaba en este lugar. Así que en ese momento el pequeño escritor simplemente pensaba que ya no tiene oportunidad de salir de esta isla, pero aún así Ace decía que así lo quiso el destino, preguntándole que si acaso subiría con él a su barco, pero el otro chico le preguntaba que si acaso se refiere a ese ataúd abollado. Ace afirmaba que sí, ya que él lo había hecho sin un martillo y que si se hunden solo tendrían que volver a empezar. Deus al continuar observando este barco solo perdía más las esperanzas, diciendo que ese barco ni siquiera podría zarpar de este mar, y que por lo menos hace falta que tenga una longitud de un árbol y que las hendiduras estén llenas. As luego de escuchar esto estaba feliz, diciendo que en verdad es increíble y que no pensó que alguien como él sea tan impresionante a primera vista, preguntándole que si acaso es un carpintero de la marina o algo así. Y Deus respondía que no era así, preguntándole que si acaso planea zarpar ahora mismo, ya que eso es lo mínimo que debería saber. As se sentaba en ese momento, preguntándole que qué le parece si le ayudaría a fabricar un barco para irse de este lugar, ya que con él sería 100 veces más rápido. Pero Deus no tenía esperanzas, ya que solo remando sería algo imposible, incluso si tuvieran mucho viento, ya que las corrientes alrededor de esa isla son demasiado aterradoras. Ace aún así no lo escuchaba, ya que había una ensenada con varias cosas flotando por allí, así que él iría a ver qué era, viendo en ese momento un barco gigante que estaba destruido y abandonado. El pequeño escritor no podía creerse esto, mientras As le preguntaba que él todavía no sabía su nombre, así que el pequeño escritor le decía que le había abandonado su verdadero nombre, así como su verdadero rostro, y As le preguntaba que si acaso esa era la razón por la que estaba usando un antifaz, y el otro sentía que sí, ya que estaba buscando un buen seudónimo, ya que le gustaría llegar a ser un escritor, preguntándose también que si no habría comida por este lugar, y As respondía que él ya la había buscado y que ni siquiera había encontrado una galleta, y diciendo que mira hacia adelante, ya que todo lo que pueden utilizar está en este lugar. Deus aún así no entendía cómo demonios iban a utilizar esto, y él respondía que obviamente lo utilizarían para festejar, ya que podrían emborracharse solamente con beber agua de ese lugar, y Deus molesto solo pateaba esas cosas, ya que deben concentrarse en construir un barco. Habían pasado unos cuantos días y los halagos de Ace no tenían ningún efecto sobre Deus, pero Deus se sentía un poco atraído por la aura particular que emanaba ese hombre que se hacía llamar Ace, y que eso lo empujaba a fabricar ese navío. Deus en ese momento empezaba a agarrar una de las maderas que habían conseguido y empezaba a ponerlo sobre el fuego, pero Ace no podía entender esto, así que Deus solamente le explicaba que si quema el exterior y la madera y lo carboniza, sería mucho más resistente tanto el fuego como el agua. Ace solo se quedaba sorprendido, diciendo que él en verdad sabe de todo, preguntando a que dónde lo había aprendido, y Deus respondía que había comenzado con el Brackman. Y el Brackman es un libro del universo de One Piece donde se relatan historias de aventuras fantásticas y Nami posee una copia de ellas, y si lo quieres ver está exactamente en el capítulo 115 del manga. Y luego Deus continuó mencionando que había leído todos los cuadernos de navegación y los planes de embarcaciones que llegaban a sus manos, y que los había memorizado todos, desde las cosas más útiles hasta las más inútiles. Pero en ese mismo momento, al ver el rostro de Ace, la cara de Deus cambiaba, empezando a recordar su pasado, donde en su pueblo varias personas le preguntaban que cuántos años tenía y que si todavía creía en esos libros llenos de mentiras, diciéndole que los gigantes ni siquiera existen y que primeramente abra los ojos y que mire la realidad y que simplemente es un completo imbécil. Pero para su buena suerte, Ace también decía que él lo había leído hace un tiempo acerca de Little Garden, la isla de los gigantes, y que parece que se puede llegar ahí si toman el camino correcto, y que eso suena muy divertido, y que acerca de los gigantes están bien, pero preguntándole que si acaso él conoce acerca de la leyenda de los Kuji-Niki,
ya que su abuelo le había contado hace mucho tiempo y que era una historia viejísima de un tipo más grande que un gigante. Varios días habían pasado y el verdadero problema era que no tenían demasiado tiempo, ya que tenían agua pero era poco. Sin embargo, para dos adultos grandes como ellos, construir un barco sin comer nada era una tarea pesada. Con el estómago vacío, sus fuerzas parecían multiplicarse, pero su espíritu poco a poco se iba perdiendo. Luego de que Deus se cayera, Ace había observado esto, preguntando que si acaso estaba bien y que no se tenía que exigir demasiado, ya que si se colapsa aquí todo habría sido en vano. El cuerpo de Deus ya había llegado a su límite, ya que tenía demasiada hambre y ni siquiera podía moverse, pero en cambio Ace continuaba trabajando sin cesar, sin jamás debilitarse o descansar, preguntándose que si acaso sí de verdad es un humano y que cómo tiene tanta energía. 3 días habían pasado, pero ese mismo día había una enorme tormenta, preguntándose que si acaso tanta mala suerte es posible, viendo cómo su pequeño barco había sido destruido por un árbol gigantesco. Deus ya había perdido las esperanzas, pero Ace aún así le decía que así era la vida y que solo tiene que construir otro más. Deus, molesto y cansado, le decía que construir otro barco ahora sería imposible y que a diferencia de él no ha comido nada. Él le preguntaba a qué se refería, así que Deus se le acercaba y diciendo que lo había visto y que en el cofre de reserva de alimentos del barco varado parecía haber saqueado muy recientemente y que quien lo hizo es alguien que está en esta isla, y dado que hay ni siquiera un animal en el horizonte, forzosamente tuvo que haber sido uno de ellos dos. Ace le respondía que él no sabía de qué estaba hablando, y Deus, al haber escuchado esa respuesta, solo golpeaba por el impulso a Ace. Aún así, Ace se había protegido a tiempo, pero Deus solamente soltaba la madera que estaba sosteniendo y se adentraba más al bosque, llegando a una pequeña cueva diciendo que es demasiado estúpido, ya que como demonios puso todas sus esperanzas en un tipo que acaba de conocer, diciendo que es demasiado decepcionante y que también lo atacó sin querer, pero que tampoco él no quería hacerlo, ya que Ace era un traidor después de todo, y que el que no haya respondido igual lo comprueba. Unos instantes después empezaba a escuchar que algo se estaba cayendo, y al voltear hacia arriba era un pájaro gigantesco que estaba a punto de devorarlo. Deus no sabía qué hacer en esa situación y simplemente lo esquivaba por poco, cayendo por el abismo, preguntándose quién demonios era ese pájaro, pero también diciendo que probablemente no sea de este lugar, ya que esa isla debe ser uno de los lugares donde se alimenta, recordando en ese mismo momento todo lo que le había dicho Ace. Deus continuaba cayendo, finalmente llegando a ese barco, viendo cómo el pájaro estaba a punto de devorarlo, recordando todo su pasado, como ninguna persona de su pueblo, ni siquiera algunos amigos que tenía le creían, pensando que simplemente era un mentiroso, recordando como este también tenía la misma ambición que él y que también querían lograr ese sueño juntos, empezando a llorar en ese momento, ya que ese tipo no se burló de él. El pájaro monstruoso estaba a punto de devorarlo, pero detrás de ese monstruo también estaba Ace, agarrando una espada gigantesca y golpeando a ese monstruo. A causa de ese golpe la espada había sido destruida y salía volando por los aires. Pero Ace aún así sigue golpeando a ese pájaro monstruoso, yendo rápidamente hacia el lado de Deus. Deus aún así no podía creérselo, preguntando que por qué razón todavía quiere salvarlo, mientras el pájaro gigante no había recibido tanto daño y estaba a punto de devorarlos a los dos. Pero Ace solo mostraba una mirada demasiado dominante, que probablemente fue el despertar del Haki, y el monstruo, al estar muy asustado, simplemente salía corriendo de este lugar. La tormenta finalmente había desaparecido y el sol empezaba a aparecer, mientras Ace le decía que desde niño él se había acostumbrado a robar su comida y que no cometió ningún error al dudar de él, pero que sin embargo si uno de ellos llegara a morir de esa forma, él tendría muchos remordimientos y que él había decidido no tener ningún remordimiento. Pero instantes después, luego de decir eso, caía de rodillas contra el suelo y Deus le preguntaba que qué le estaba sucediendo, pero él respondía que estaba en un entrenamiento para ser un pirata y que tener hambre a este nivel es algo que él puede soportar. Deus, al ver que Ace tenía demasiada hambre, le decía que le conseguiría algo para comer, incluso si debe darle una vuelta a la isla completa, pero en ese mismo momento también observaba un pequeño cofre, acercándose hacia ese cofre, que fue lo que el pájaro había escupido, diciéndole a Ace que había encontrado una enorme fruta aquí dentro. Ace, al haber visto esa fruta, empezaba a levantarse poco a poco, preguntándose que por qué razón había una fruta en un cofre del tesoro, diciendo que como él lo encontró, él mismo debería comérselo. Pero Deus le decía de qué estaba hablando, ya que esta fruta era para él. Ace aún así se negaba a comérselo, diciéndole que Deus había encontrado primero esa fruta, así que él debería comerse esa fruta. Deus aún así le sigue insistiendo a Ace que se lo coma, ya que él ha trabajado mucho más duro que él. Pero Ace aún así le decía que nunca se apiada de un pirata, ya que él hace las cosas a su manera. El estómago de los dos empezaba a rugir, así que Ace partía la fruta por la mitad, diciéndole que de esta manera comerían al mismo tiempo, levantando la fruta y agradeciendo por la comida. Ace empezaba a devorar la fruta rápidamente, diciendo que en realidad no sabe nada bueno, pero que al menos le llenó el estómago. Pero veía como Deus no se había comido su fruta, preguntando que por qué razón no se lo comió, ya que se lo debieron haber comido al mismo tiempo y que si acaso él no la quiere. Pero Deus respondía que no era así,
ya que hace rato había llorado porque él creyó que iba a morir y que se arrepiente de haber dudado de él y también de haber huido de sus sueños, diciéndole que ella lo decidió, ya que sería libre de aquí hasta la muerte y que finalmente también saldrían de esta isla y escribiría la historia sobre la aventura más interesante del mundo. Pero luego de haber probado la fruta estaba demasiado asquerosa, pero que aún así estaba buena, disculpándose una vez más con Ace, ya que él sabe que fue demasiado testarudo, pidiéndole que por favor le ayude a construir el barco otra vez y que él ya no quiere arrepentirse de nada. Pero en ese momento su cara cambiaba y es que Ace empezaba a quemarse, diciéndole que qué demonios le está sucediendo. Ace, demasiado asustado, soltaba la cáscara que estaba sosteniendo, mientras Deus le decía que ruede, ya que lo cubriría con toda la tierra que haya. Pero aún así, Ace le decía que espere un momento, ya que parece que estas llamas no le queman. Deus aún así no podía creer esto, preguntándose que si acaso sus sentidos están dañados o qué. Y aún así, Ace levantaba la mano por un momento, e instintivamente de alguna manera u otra lanzaba una ráfaga de fuego. Y aunque Deus estuviera sorprendido, le contaba que él tenía un hermano pequeño que había comido una fruta del diablo y que parece ser que este tiene el poder del fuego y que también es mucho más útil en el combate que la goma. Deus aún así no podía creerse nada de esto, preguntando que si acaso lo acepta de una manera tan fácil, pero Ace también le decía que había una maldición, y es que el primero que se la coma no podría tocar más el agua. Deus aún así todavía no se lo podía creer, pero que tal vez podrían salir finalmente de este agujero si lo utilizaran como energía. Al día siguiente Deus empezó a escribir la estructura de cómo sería el barco con ruedas de paletas, ya que serían unos 2 o 3 a los costados y también una atrás, y que también tienen que hacer girar las ruedas de las paletas con el impacto de las llamas más calientes que puede producir, y que entonces lo que necesitan es que es controlar sus llamas para hacerlas girar a grandes velocidades, dándose la vuelta para ver a Ace, preguntándole que qué es lo que está haciendo, y ella respondía que ese pájaro gigante había regresado y él lo estaba espantando. Varias horas después continuaban esculpiendo ese barco, mientras Ace le preguntaba que si todavía quería comer algo, llamándolo por un apodo llamado Yen Masket, pero Deus estaba demasiado molesto, diciendo que no le ponga un apodo tan malo. Deus continuaba contando, en otras palabras, habían ganado velocidad para ser capaces de mantener la estabilidad y que fueron capaces de controlar el tamaño del barco, y que gracias a la adquisición de esta formidable energía y reutilizar los restos del primer intento fallido, ahora pueden utilizar el poder de fuego a gusto, y que gracias a poder utilizar el fuego a gusto fue una gran ayuda, y justo antes de llegar a sus límites ellos tuvieron éxito y finalmente terminaron su barco. Empezaban a empujar su barco poco a poco, mientras Deus decía a Striker, diciendo que apesaría salir al mar en un barco sin nombre, y Ace solamente le decía que ese nombre le gusta mucho. Ace finalmente empezó a utilizar el poder del fuego, diciendo que sería mejor que se despidan finalmente de esta isla de la desgracia, ya que pronto partirían hacia el horizonte y esa isla finalmente desaparecería. De esta manera atravesando todas las olas gigantescas con su pequeño barco mientras avanzaban sin parar. Deus pensaba que esto era demasiado increíble, ya que finalmente habían salido de ese agujero y que ahora estarían bien. Pero para su mala sorpresa el pájaro gigante aparecía y Deus estaba demasiado molesto preguntándose que si acaso es él otra vez, mientras que Ace le preguntaba al pájaro que si acaso pensó que podían comerlos en el mar, y al levantar la mirada otra vez se daban cuenta que no solamente era un pájaro gigantesco, sino que era un nido de ellos. Deus le decía a Ace que no haga nada, ya que ahora es con un martillo y que si cae al agua sería su perdición, pero aún así le decía que él estaría ahí para salvarlo, y diciendo también que se conocieran en esta isla no fue ninguna casualidad y que venga con él en su bote hasta la cima. Deus empezaba a gritar, preguntándole que si acaso lo está invitando a convertirse en un pirata en estas condiciones, pero Ace no le tomaba demasiada atención, diciendo que nunca imaginó que encontraría su primer nakama en un lugar como este, y que esto realmente tiene que ser una salida del mar memorable, y que de ahora en adelante tienen que hacer las cosas con estilo, cambiando su mirada rápidamente y utilizando su habilidad llamada Haiken. De esta manera eliminando a varios de esos pájaros gigantescos. Pero no solamente fue eso, ya que ese ataque también destruyó el nido de esas aves. Deus no podía creer esto, preguntándose que si acaso ese puño ya lo dominaba por completo. Y mientras continuaba zarpando, mencionaba que acerca de ser un pirata se ve un poco interesante, ya que le daría algo sobre qué escribir, y que él, el sin nombre, se convertiría en Deus de ahora en adelante y que lo apoyaría. Y así fue como ellos fundaron la tripulación de los piratas Spade, y que sus compañeros fueron sumándose poco a poco, y que tomaron la dirección del embravecido mar donde se reúnen los fuertes. En el Gatline, los piratas Spade empezaban a festejar entre ellos, donde él le preguntaba a Deus qué es lo que estaba haciendo y que por qué razón no se une a su fiesta, y Deus solamente respondía que mientras sus memorias están frescas, a él le gustaría anotar todos los eventos del día de hoy. Y Ace preguntaba que si acaso se refiere acerca de esos cazarrecompensas que los había atacado antes, y Deus se sentía que sí,
pero que también está notando el hecho de que alguien había prendido fuego a su barco, y Ace solo se ha disculpado respecto a eso, diciendo que lo lamenta mucho. Deus agradecía a Ace ya que esta aventura se ha vuelto muy divertida, desde esa isla desierta hasta el Grand Line. Ahora su próxima meta es el Nuevo Mundo. Preguntándole a Ace que se recuerda que él había jurado que en esa isla siempre la seguiría y que ahora sus sentimientos no han cambiado, así que le gustaría que le confirme una cosa, preguntando que si acaso su objetivo es en serio, y Ace respondía que sí, ya que sus sentimientos tampoco han cambiado y lo que apunta es a la cima de la piratería, y que una vez que lleguen al Nuevo Mundo su objetivo será el hombre que luchó de igual con el rey de los piratas, la leyenda viviente. En la segunda mitad del Grand Line en el Nuevo Mundo, dentro del barco, Barba Negra empezaba a felicitar algo al cocinero, ya que su tarta había sido demasiado deliciosa, pero él le respondía que no sabe cómo tomar ese cumplido, mientras solo se acercaba hacia una puerta, preguntándole que si acaso el viejo está ahí, diciendo que le abre la puerta, ya que le trae de nuevo su medicina en la noche, y también diciéndole que aquí hay un niño que se ha forjado una buena reputación en el Grand Line, mientras que Barba Blanca estaba viendo el periódico, ya que había una noticia donde Ace había rechazado el puesto de los Ichibukais, preguntándose que cuántos años lleva siendo un pirata, y que él es joven pero a la velocidad que va se volvería demasiado problemático. Ace sostenía otra vez un cartel de Se Busca, diciendo que él ya no tiene tiempo para quedarse quieto, y que quiere ir tras su siguiente objetivo a toda velocidad, diciendo que eso convertiría en un hombre que superaría al rey de los piratas. Hace rato me picó un mosquito y el culero me agarró porque andaba solito. Si hubiera habido más banda le damos en la madre.